La Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que tuvo lugar entre 1939 y 1945, fue el conflicto armado más grande y destructivo de la historia, en el que participaron la mayoría de las naciones del mundo, incluyendo todas las grandes potencias organizadas en dos alianzas militares opuestas, los aliados y las potencias del eje. La guerra comenzó en Europa, en septiembre de 1939, cuando Alemania invadió Polonia. Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania, en respuesta, y se inició una guerra en Europa que se extendió a otras partes del mundo. En el Pacífico, los Estados Unidos y sus aliados lucharon una guerra brutal contra Japón, y la guerra en el Pacífico culminó con el lanzamiento de las bombas atómicas por parte de los Estados Unidos sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. En agosto de 1945, la Segunda Guerra Mundial también fue el escenario de algunos de los peores crímenes de la historia, como el Holocausto, el que millones de judíos, gitanos y otros grupos fueron asesinados por los nazis. Los aliados finalmente lograron la victoria en 1945. Después de la rendición de Alemania y Japón, el conflicto tuvo un costo humano y material incaudable, con más de 60 millones de muertes en todo el mundo. La Segunda Guerra Mundial cambió el mundo en muchos aspectos, como la creación de las organizaciones de las Naciones Unidas, el inicio de la Guerra Fría, y la transformación del papel de las mujeres en la sociedad y la fuerza laboral. Pero bueno, centrémonos en el Holocausto. La faceta más brutal de la política racial nazi fue el Holocausto, también conocido como la Shoah. El exterminio planificado y sistemático de las comunidades judías en Europa. Esta persecución afectó también a otros colectivos como a los gitanos, a los judíos, a los afrodescendientes, a los comunistas, a los homosexuales y a los opositores. Hay que tener en claro que el Holocausto, como un proceso que se inició con la llegada de Hitler al poder en 1933 y que atravesó distintas fases como la exclusión, los guetos y el exterminio. Empecemos por la exclusión de 1933 a 1939. Las primeras medidas contra los judíos se adoptaron en 1933 y consideraron en eliminarlos de la vida pública y mermar su capacidad económica. De esta manera se despidieron a los funcionarios y se destruyeron todas las obras de los autores judíos. El rey promulgó en 1935 las leyes de Nuremberg, excluyeron a los judíos de la ciudadanía alemana y prohibieron los matrimonios entre ciudadanos alemanes y judíos. En el año 1938 comenzaron las campañas de arianización, cuyo objetivo era apropiarse de los negocios y las propiedades de los judíos. Muchos se vieron obligados a vender sus bienes por valores muy bajos ante el decreto que obligaba a cesar como empresas y trabajadores independientes. La noche del 9 al 10 de noviembre de ese mismo año se produjo en Alemania y Austria la Noche de los Cristales Rotos, en la que miembros y fuerzas de asalto del partido nazi y el de Diana saquearon sinagogas y viviendas y establecimientos judíos. Unos 100 judíos fueron asesinados y cerca de 30.000 fueron arrestados y enviados a los primeros campos de concentración, Humbal y Kau. Los países occidentales protestaron formalmente, pero no se movilizaron. Bien, ahora la reclusión de los guetos. En 1939 a 1940, en septiembre de 1939, la invasión de Polonia, país que contaba con unos 3 millones de judíos, marcó una nueva escalada en la violencia antisemita. Las autoridades nazis promovieron una nueva forma de reclusión para los judíos y crearon los guetos, que eran los barrios de las ciudades donde se obligaban a concentrarse a la población judía, sometiéndolas a unas condiciones extremas de pobreza. Los guetos principales se encontraban en Polonia. Bien, ahora veamos el exterminio entre 1941 y 1945. Y en el verano de 1941, con la invasión alemana de la Unión Soviética, donde vivían millones de judíos, se entró una fase más brutal del genocidio de autoridades nazis. Consideraron que había que eliminarlos a medida que conquistaba el territorio ruso. A finales de 1942, la cifra de víctimas judías en Rusia ascendía a casi
1.300.000. En enero de 1942 se celebró la conferencia de Wannsee en Berlín. Con esto se reunió a miembros de la SS, a miembros del partido nazi y a algunos empresarios alemanes. De esta manera se adoptó la llamada solución final, que provocó la eliminación masiva y planificada de los judíos en cámaras de gas, de desaparición en hornos crematorios, de los campos de exterminio más terribles. Algunos de ellos fueron Treblinka, Belzec, Majdanek, Chelmo y Auschwitz-Birkenau. En este último se asesinó a más de 1 millón de judíos y unos 3.000 gitanos, además de llevarse a cabo en él terribles experimentos genéticos y médicos. Tras el final de la guerra, en 1945, los aliados liberaron a los prisioneros de los campos y descubrieron con horror los terribles hechos.